Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Primera Palabra. Soy Aroa Díaz y a los mandos del sonido tenemos a Rubén Lorente. Como cada lunes está conmigo un concejal del Ayuntamiento de Leganés para tratar de explicar la actualidad y responder a las preguntas de nuestros oyentes. Hoy está con nosotros el concejal no adscrito, José Manuel Barbé. Buenos días. Buenas tardes, Buenas Aroa. tardes. Encantado de estar aquí con vosotras otra vez. Bienvenido al programa, efectivamente, que otra vez. Es la tercera ocasión, ¿no?, la que estás con nosotros, la segunda. La segunda. La segunda ocasión. Bueno, comenzaremos, como hemos comentado al principio, hemos cambiado un poco el esquema de esta temporada, venimos recordándolo cada programa. Comenzaremos primero con una entrevista general, después hablaremos de un tema en concreto en el que escucharás las opiniones de nuestros oyentes y luego pasaremos a que los propios oyentes sean quienes formulen las preguntas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, empezamos primero con la entrevista. Acaban de finalizar, de hecho finalizaron ayer las fiestas de San Nicasio de Leganés, las últimas fiestas patronales de la ciudad. ¿Cuál es tu valoración desde fuera del gobierno, digamos, o de la concejalía? ¿Cuál es tu valoración de estas fiestas? Bueno, nuevamente nos hemos visto en unas fiestas con un presupuesto reducido y con un estilo muy particular del concejal de Cultura y Festejos. Ujú. Otra vez ha habido problemas derivados del acuerdo que hay vigente con la cubierta de Leganés. Yo, desde luego, no quiero eventos taurinos. Sí que se ha promocionado desde el ayuntamiento un evento que es medio taurino, medio circo con animales, Ujú. que no entiendo muy bien por qué este tipo de eventos culturales se promocionan desde este ayuntamiento una vez que se han aprobado las mociones contra los circos y contra la tauromaquia. Y bueno, poco más. Yo particularmente disfruté de varios de los conciertos. Sí, además ha habido lleno casi en las tres noches que que ha organizado concierto. Sí. De los diferentes, además, diferentes palos, de rock, de flamenco, de locales, también de artistas locales. En ese sentido lo habéis visto, o sea, lo has visto completo el programa. Bueno, creo que se podría hacer bastante más y de hecho gran parte de las actividades que se organizaron, para estas fiestas partían de distintas asociaciones, por ejemplo la Asociación de Vecinos de San Nicasio o la Asociación de San Nicasio Distrito Rock. Ujú. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que gran parte del esfuerzo que se realiza para que estas fiestas del barrio de San Nicasio bueno, sean del disfrute de los vecinos y vecinas de Leganés, pues es gracias al esfuerzo vecinal, no gracias al esfuerzo del ayuntamiento. Ujú. Sí, además, como comentabas al principio, se está viendo la polémica de la cubierta, de los festejos taurinos que se ven obligados a realizar desde la cubierta y que no se han realizado. El espectáculo que comentabas antes de un cómico taurino que se va a celebrar fuera de los días del evento de las fiestas, porque se ha promocionado como un festejo taurino de las fiestas. El concejal Luis Martín de la Sierra dijo que él lamentaba que no hubiese festejos taurinos como tal, que no hubiese corridas de toros, porque él se promulgó como un defensor de taurino. Y decía que de no haber este tipo de festejos, alguien lo tendría que pagar, alguien tendría que tener una sanción. ¿Crees que realmente que va a haber alguna sanción teniendo en cuenta los antecedentes que ha habido con la cubierta? Está claro que no va a haber ninguna sanción. Hay un montón de incumplimientos por parte de la cubierta que no ha sido de ningún interés por parte del ayuntamiento en controlarlos. Bueno, por parte de la cubierta y por parte de mil contratas y empresas que estafan a Leganés sin que el gobierno municipal haga nada por ello. Yo concretamente creo que, vamos, no es precisamente por no haber eventos taurinos como establece el pliego de condiciones de la concesión de la cubierta de Leganés, ahora denominada Nueva Cubierta de Leganés. em, no es precisamente por incumplir ese punto por lo que yo voy a estar en contra de revisar, por lo que creo que se debería revisar esas condiciones y ese contrato, esa concesión. Ujú. O sea, ¿estarías a favor de revisar esa concesión? ¿Por qué puntos en concreto querrías revisar más a Pri- fondo? Primero por el propio tema de los toros.
oficialmente están obligados desde la cubierta a organizar una serie de eventos taurinos. Una serie de eventos taurinos que por otra parte hemos aprobado en pleno no tenerlos. Ujú. Entonces ahí ya hay un elemento más que destacado para revisar esa concesión. Pero luego hay elementos tanto a nivel legal como a nivel económico que creo que deberían revisarse. Mm, Yo concretamente no soy experto en este tema con respecto al contrato de la cubierta, pero salta a la vista y es conocido por todos que ha habido muchos, no solo incumplimientos, aparte, bueno, ha habido muchos incumplimientos y ha habido, ¿cómo decirlo? Desde los dueños de la cubierta se han estado haciendo cosas que no se debía y creo que ha podido haber un trato de favor con respecto a quiénes son estos dueños, ya que son altos, ex altos cargos políticos, tanto del PP como del PSOE. Por eso creo que hay que revisarlo. No solo eso, hay que revisar cuál es el modelo que queremos con respecto a la cubierta y su entorno, porque su entorno está generando muchísimos problemas y me refiero concretamente a los locales que hay en el exterior de la cubierta Ujú. y que también incumplen gran parte de la normativa, bueno, que generan un montón de problemas de seguridad, por ejemplo, y que incumplen varias normativas ahí. Em, Quiero recordar que hay algún after que está regulado como si fuera un bar y por eso abre, Ujú. em, pero no actúa como un bar normal. Sí, Entonces, de hecho, el propio alcalde lo dijo en sesión plenaria que había varios establecimientos con licencia de bar, con licencia sí, hostelera, que estaban ejerciendo como after como tal, pero que él no podía hacer nada. bueno, él puede hacer lo que le da la gana cuando le da la gana. Y lo digo así de simple. Y claro, cuando quieren hacen las cosas mal y hacen barrabasadas para salirse con la suya, y cuando no quieren, concretamente cuando perjudica a las empresas que estafan a Leganés, pues hacen caso omiso y se olvidan de los contratos y de revisar si se cumple o no se cumple. Entonces, bueno, claro que todo es revisable. Hay un montón de contratos que se están revisando. Por ejemplo, se ha ampliado, por poner un ejemplo, el contrato de mantenimiento de zonas verdes de Ujú. Leganés para beneficiar a una empresa y bueno, y no ha pasado nada. Sin embargo, cuando se pide revisar otro tipo de contratos, por ejemplo, se pide revisar el tema de los cubos de basura, pues parece que ahí es inamovible. El alcalde decide qué contratos se pueden revisar y cuáles no. Cuáles se revisan totalmente de forma rápida, sin mucha transparencia, y cuáles parece que es imposible por muchas mociones que traslademos al Pleno, por muchas iniciativas que demos al respecto. Ujú. Sí, de hecho, cada pleno se recuerda que hay una comisión también para revisar em, los contratos y los incumplimientos de las contratas que se generan y que se denuncian día tras día casi Mm. y que todavía no se ha convocado ni se ha creado. Sí, pero vamos, por ejemplo, en la comisión de contratación que tenemos mensualmente y de hecho, bueno, normalmente tenemos alguna comisión extraordinaria también. Bueno, mis compañeras Mercedes y Rocío y yo solemos llevar varias dudas, protestas, quejas y propuestas para revisar estos contratos. Em, bueno, la inmensa mayoría de las veces son totalmente obviados, excepto cuando les señalamos a los propios técnicos municipales que ha habido algún error en los documentos que se han publicitado. Ujú. eh, Salvo esos casos y no todos, nunca nos hacen ningún caso. Siempre trabajamos estas comisiones, siempre llevamos la propuesta de municipalizar algunos servicios o de preguntar, por ejemplo, una de las propuestas que llevamos y que así solicitamos en comisión de contratación fue con la contrata CLECE, que limpia los colegios. Bueno, se iba a renovar, había quejas de los propios centros educativos que decían que no se estaban limpiando Ujú. y la respuesta del alcalde fue que, claro, que es que los centros no sabían cuándo tenía que ir la empresa, entonces así no había un control. Y si no hay un control por parte de los propios centros, pues parece que desde el ayuntamiento no lo iban a hacer. Entonces, la propuesta del alcalde fue mandarles cuál era el horario y el calendario de cuando yo iba a ir la empresa.
Bueno, esto lo ha hecho con esta empresa concreta, en este caso concreto, y porque se lo hemos pedido. Hemos hecho infinidad de propuestas más para muchas otras empresas que incumplen las condiciones contratadas con el ayuntamiento y se ha hecho caso omiso. Se renuevan los contratos, se tira para adelante y si que ha habido algún problema, bueno, pues no me consta oficialmente o no, bueno, pero no es motivo suficiente para rescindir el contrato. O bueno, es que no lo sabemos porque, claro, si el ayuntamiento no pone los medios para investigar si se cumplen los contratos o no, es imposible, ¿cómo decirlo?, ratificar que efectivamente no se están cumpliendo. Pero es que eso es una decisión política. No, no interesarse por ver si se están cumpliendo los contratos o no, eso es una decisión política. Una decisión de un gobierno que decide proteger a ciertas empresas. Ujú. Bueno, cambiando un poco del tema, este fin de semana también, coincidiendo con el último día de las fiestas, que recordemos que ha sido el tema que hemos abierto esta entrevista, se ha reabierto también el tramo de Metro Sur, del que estaba cerrado Mm. por obras, llevaba los 3 meses de verano en obras. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha invertido 24 millones en la rehabilitación de este tramo y apenas a 24 horas de la inauguración hemos sufrido una avería en el tramo de Casa de Reloja a Hospital de Severo Ochoa, justamente además aquí en Leganés. ¿Qué opina de estas obras y de que haya ocurrido tan rápida la primera avería? Sinceramente, espero que haya sido casualidad. De verdad lo deseo, porque no, a ver, a mí no me gusta ver que nos estamos gastando millonadas y millonadas para nada, solo para gastar millones y porque es inversión y es de lo que viven muchas empresas. Ujú, Constructoras viven de esto, de que arreglemos edificios que están mal construidos. Yo en su día presenté una moción precisamente para auditar técnicamente, pero también para hacer una auditoría a nivel jurídico sobre, sobre cuál era el estado, cuáles habían sido exactamente los problemas, porque hay informes técnicos que dicen que había problemas en la propia construcción y saber de quién fue la culpa y si se derivaban responsabilidades. Como la inmensa mayoría de mociones que se aprueban en el Pleno de Leganés, ha quedado en nada, no se ha hecho absolutamente nada, no se ha iniciado esta auditoría de esta obra y yo ojalá me equivoque, ojalá, pero es posible que el día de mañana sigamos teniendo que realizar obras de mantenimiento de gran envergadura para una obra tan joven como es el Metro Sur. Y todo por no hacer las cosas bien desde un principio. Entonces, ujú. claro, el tema es que esto, además de suponernos millonadas, nos supone, bueno, y un problema a la hora de que, bueno, que se ha cortado el servicio. Pero sobre todo, es un problema también de seguridad. O sea, en manos de quienes estamos que antes que nuestra seguridad priman su propio beneficio privado. Ya Ujú. vimos como justo además, y de hecho tú fuiste quien lo sacaste en su momento, yo vaticiné en el propio pleno, además por preguntas muy indignadas de la bancada popular, que me decían que a ver si estaba yo diciendo que podía ser por corrupción aquellos problemas en las obras. Justo creo que fue un mes después o algo así, ¿no? Cuando salió la noticia de Marjaliza afirmando en los juzgados que efectivamente se habían repartido comisiones millonarias por el contrato de Metrosur. Ujú. Y un Cla- tercio de los costes de Metrosur iban destinados a estas comisiones, estas mordidas. Claro, pero esta es la parte ilegal y muy llamativa porque es muy simple. Van con unos maletines y se reparten el dinero por adjudicar una obra de forma ilegal. Vale. Pero hay otra parte que es legal y es la de se adjudica una obra a una empresa, construcciones y contratas, bueno, la que sea, y se hace. Pero no se hace correctamente. No Ujú, se revisa, no se buscan responsabilidades o se buscan de forma errónea, porque quiero recordar, sí se denunció a estas empresas constructoras, pero ganaron el juicio aludiendo que, bueno, por un defecto de forma se había criminalizado, entre comillas, a una sola empresa cuando la obra la habían realizado entre muchas. Entonces, directamente, solo por ese argumento, todos quedaron libres de culpa. ujú. Vale, verás que al final la factura la pagamos todas y todos. Al final la factura es pública, esto se está jugando con el dinero de todos y se está jugando con la seguridad de todos y todas. Entonces ahí está el problema. No por.
por eso yo quería hacer esta auditoría, por lo menos para que quedara claro cuál había sido el proceso, si la corrupción se había basado única y exclusivamente en ese reparto de maletines o había habido más. Ujú. Bueno, nosotros también pensamos que ojalá que sea una casualidad que no haya vuelto a pasar exactamente lo mismo en esta obra de rehabilitación, Ojalá, ojalá. por lo que nos toca a los usuarios Yo, de yo, metro. yo uso el metro casi todos los días, así que espero no verme nunca en ningún problema serio. Efectivamente. Bueno, siguiendo la entrevista, nos quedan dos preguntitas para pasar a los temas. Mañana tenemos prevista la presentación de un acuerdo de ordenanzas fiscales entre Leganemos, Ciudadanos y Gobierno local. No sé si como concejales sabían que, o sea, evidentemente sí que tenían constancia de estas negociaciones, porque han sido públicas. No sé si sabían que se había llegado a algún acuerdo o si se ha hablado para presentar, para ampliar más este acuerdo con ustedes. Bueno, respecto a la constancia, hemos estado preguntando y más lo que hemos tenido ha sido rumores o declaraciones vagas al respecto. No sabía que mañana se iba a presentar esta, este acuerdo de ordenanzas. Me entristece que se presente este acuerdo de ordenanzas y no se lleve a pleno, porque era una era una gran oportunidad para llevarlo a pleno, ya que es que esto se tenía que haber hecho hace un año. Esto se tenía que haber hecho hace un año. Llegamos muy tarde a presentar el primer proyecto de presupuestos y el primer proyecto, bueno, el primer proyecto no miento, de ordenanzas iba a decir, pero de ordenanzas ya hubo un proyecto que, por Ujú, cierto, desde, bueno, desde mis compañeras y yo, desde las concejalas no escritas pertenecientes a Ganas Leganés, fuimos las únicas que presentamos enmiendas a las anteriores ordenanzas fiscales. ujú. Pues ahora que se presenten las nuevas, pues nuevamente imagino por dónde van a ir. Intentaremos trabajar para mejorarlas todo lo posible. Pero bueno, a ver mañana con qué sorpresa nos encontramos, porque al menos el proyecto de presupuestos, desde mi punto de vista y el de mis compañeras, ha sido un fiasco. Ha sido continuidad del anterior y incongruencias y bueno, eh, una falta absoluta de transparencia y casi diría que bueno, de cómo hay que hacer las cosas. O sea, es que la propia interventora dice que a ver si lo hacen mejor para la próxima vez. O sea, es que es vergonzoso, sinceramente, es vergonzoso que después de tantos años presenten así las cosas y de esta forma. Ujú. ¿Cuál es el comentario de la interventora, concretamente? Uf, concretamente, es que Bueno, pero es un... son muchas páginas en las que indican cómo deberían haber presentado el primer proyecto de presupuestos o en las que indican las deficiencias. Claro, yo no digo que justo porque falte un papel o una frase se deba tirar abajo todo un proyecto de presupuesto, pero Ujú, cuando faltan muchos papeles, cuando hay mucha documentación y muchas decisiones que no están argumentadas, que no están justificadas, cuando faltan cosas tan importantes como, por ejemplo, faltaba la relación de personal ujú, en, en las alegaciones que hemos presentado. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con el respecto al tema de personal. La documentación que falta podría invalidar, podría invalidar estos presupuestos, ya que supuestamente ha habido unas negociaciones que no están reflejadas. ujú. eh, Igualmente faltaba la memoria económica en su momento, que nos la entregaron un par de semanas, una semana y media más tarde, creo que fue. Ha habido luego documentación, ahora no recuerdo cuál exactamente, varios papeles que han presentado, que han colgado en la web, supuestamente después de la aprobación inicial, pero que en la aprobación inicial no estaban. Que los concejales del Ujú. Pleno hemos votado ese proyecto sin esos documentos que sí que tenían, pero que no les había dado la gana enseñarnos a los concejales. Es que este es el nivel, ¿no? Ujú. Sí, bueno, Entonces, recordemos el proyecto de presupuestos que fue presentado únicamente por el gobierno local, porque en el último momento Leganemos y Ciudadanos se descolgó de esa negociación. sí, Ujú, bueno, eso. Yo la verdad es que ahí no he entendido muy bien el papel que han tenido ciertos partidos, porque por un lado sacan pecho de haber conseguido cosas que nosotras no vemos por ningún lado. Por ejemplo, vemos que las contratas, el mantenimiento de limpieza concretamente, jardinería, bueno, se reduce presupuesto. el presupuesto incluso en relación con lo que ya está, digamos, estimado que se va a gastar este año. O sea,
no sé, unas cosas de verdad muy raras. Entonces no entendemos cómo reduciendo el presupuesto en el gasto de, pues eso digo, en varios Ujú, servicios a la ciudad, reduciendo varias partidas, no vemos ni siquiera que se haya contemplado varias de las propuestas que había hecho mediante modificaciones presupuestarias el gobierno, algunas de las cuales estábamos a favor y justo pues de esas se olvidan, no sé, es muy extraño, no entendemos qué han sacado algunos partidos con este presupuesto, más allá de conseguir un presupuesto legal, que lo queremos todos y todas, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio aceptamos en el último minuto un presupuesto que es irrealizable, que tiene un montón de deficiencias, que, que está incluso por debajo del presupuesto del PP en varios aspectos? No sé, no sé, pero no me parece muy mejorable y no me parece que sea una cuestión de que queremos alcanzar máximos, sino es que no se cumplen unos mínimos ni siquiera legales, ya no unos mínimos políticos con respecto a nuestras ideas, es que no se cumplen ni siquiera unos mínimos legales. Y por eso, de hecho, en parte, el PPA también ha presentado alegaciones en su totalidad. ujú. Nosotras hicimos propuestas en su debido tiempo, incluso a la comisión pertinente donde se presentaba de Hacienda, bueno, para que esto se solucionara antes de llegar a pleno. No quiso solucionar, no se quiso admitir nuestras enmiendas, no se quisieron admitir tampoco a pleno. Llegamos, se presenta, se hace la aprobación inicial. Cuando empiezan a publicarse algunos de los documentos que nosotros echamos en falta, que todavía echamos en falta muchos más, por ejemplo, todas las justificaciones de las distintas concejalías, nos explica qué se va a trabajar en cada concejalía, en qué se gasta el dinero. Bueno, eso lo dice la ley, ¿vale? No, no sé. Es que, es que son cosas que no es cuestión de lo que yo quiera, de, bueno, si quiero que se gaste más en servicios sociales, por ejemplo, sí, Ujú, pero es que aquí estamos hablando de que no se cumple ni siquiera la ley. Es muy vergonzoso. ujú. Bueno, hablando de servicios también, en este pleno o parece que está previsto que se proponga el traspaso de bomberos a la Comunidad de Madrid por parte del Ayuntamiento. ¿Cómo ve este gesto? ¿Cómo ve este traspaso? Bueno, mis mis compañeras, Mercedes Condés y Rocío Cruz, y yo hemos presentado una propuesta para evaluar este ámbito con una consulta popular. Creemos que es de la suficiente importancia como para que se pronuncie toda la población. Al final estamos hablando de perder un servicio que es municipal y en el que tenemos capacidad eh, para trabajar, aunque no se está haciendo y aunque se está gestionando mal, pero tenemos esa capacidad. El futuro gobierno que gobierne Leganés, si esto no se hace, si esta despensa no se realiza, la Comunidad de Madrid Ujú, tendría capacidad para mejorar el servicio. Si se entrega a la Comunidad de Madrid, no perdemos perdemos la capacidad de controlar este servicio municipal. Creemos que Leganés es un municipio lo suficientemente grande como para controlar el servicio de extinción de incendios, bueno, de bomberos. ujú. Su propuesta es abrirlo a la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que decida o al menos la que tenga voz para poder saber qué es lo que hacer. Eso es, correctamente. Ujú. Desde el punto de vista de ULEG ya ha dejado claro que ellos están totalmente en contra. Desde el punto de vista del Partido Popular sí que decían que había demasiadas aristas que investigar y demasiados aspectos que tener en cuenta, sobre todo tanto técnicos como económicos. ¿Cree que la ciudadanía realmente podría valorar todos estos aspectos que se deben tener en cuenta para poder saber si lo quieres gestionar tú o que la gestione la Comunidad de Madrid? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, vamos, desde Ganar Leganés damos un voto de confianza a la ciudadanía siempre en este tipo de decisiones. Al final va a seguir siendo un servicio público. Bueno, seguirá siendo o no, porque claro, como ya ha sucedido con otros servicios o en otros lugares, el servicio de bomberos puede privatizarse. Y puede privatizarse en una Comunidad de Madrid que ahora mismo es del PP. Ujú, Entonces, ese también es uno de los motivos por los que creemos bueno, que es mejor mantenerlo desde el ámbito municipal. Personalmente, nosotras nos hemos posicionado a favor de mantenerlo, pero en todo caso queremos dar la última palabra a la ciudadanía. ujú.
Muy bien, pues hablando precisamente de tener la palabra a la ciudadanía, vamos a pasar con los temas que hemos preguntado. Esta semana, las opiniones de la calle, aprovechando que la Comunidad de Madrid ha decidido recientemente que vigilará aún más la entrada a los negocios y las casas de apuestas, hemos decidido preguntar sobre este tema a la gente qué opina sobre el auge de estas casas de apuestas en Leganés. No me había percatado yo, ahora que dices sí, están habiendo muchas, pero no me había dado cuenta yo. No me gusta, tengo 3 hijos y no me gustaría que ellos empezaran a ir a esos sitios cuando tengan la edad. Esas tenían que estar quitadas también. Las casas de apuestas aquí en la avenida, me parece que hay una o dos, tenían que desaparecer, porque eso lo único que traen son malas influencias para los niños de hoy en día, que son demasiado espabilados. Opino que la verdad no está bien porque incita mucho al juego y todo eso. Yo creo que con los que hay, que ya son bastantes, hay de sobra. Pues que eso cada vez pues hay más ludópatas y es lo que fomenta eso. Que desde luego lo único que se hace con esto es incentivar más cada vez a la gente más joven, a los chavales, a que apuesten y se inicien pues en el mundo de la ludopatía. Es casi unánime la opinión de la gente que la creación de estas casas de apuestas está dirigida realmente a generar ludopatía. ¿Qué es lo que opina? Porque de hecho en este pleno van a presentar una moción al respecto. Sí, de hecho la presento yo, precisamente porque este tema me preocupa bastante. Bueno, me sorprende primero que la opinión sea tan unánime, porque estamos hablando de algo que le gusta demasiado a bastante gente. Y ese Sí, es que el problema. ese es el problema, Ese es el precisamente, problema. Estamos efectivamente. hablando de algo que genera una adicción. Entonces, por eso también me sorprende que de verdad la población lo tenga tan claro. Hay que preguntarse cuando la población lo tiene tan claro y cuando es algo que es negativo para la salud y que económicamente tampoco nos revierte absolutamente nada, porque no estamos hablando siquiera de las apuestas del Estado, donde bueno, todo lo que se ingresaba al final iba a los presupuestos y se podía reinvertir en otro tipo de políticas, incluso sanitarias o de infraestructura. No, aquí estamos hablando de enriquecer a unas pocas empresas en contra de la población mayoritaria. Y estamos hablando de convertir en adictos, en ludópatas, especialmente a la gente más joven, que es a quienes van dirigidas estas empresas. Si vemos la publicidad y vemos dónde están colocadas estas casas de apuestas, pues comprobamos cómo va muy dirigido a la juventud. ¿Por qué pasa esto? Bueno, antes miraba, había un estudio de la Consellería de Sanidad de Valenciana que decía que el 54% de los menores de edad ha apostado alguna vez. O sea, más de la mitad de los menores de edad. Em, Igualmente se veía como entre el 2,1% de los menores de edad y el 5,4% de las personas que entre 18 y 19 años ya presentan rasgos de ludopatía. Estamos hablando de gente de 16, 17 años. Esa vez. Estamos hablando, bueno, y aparte que según los estudios que se han realizado, incluso financiados por las propias empresas de las casas de apuestas, se ve como no solo está creciendo entre los jóvenes esta adicción, sino que cada vez se inician más jóvenes. Y esto es algo que se ha disparado bueno, desde que se popularizaron las apuestas online. Porque las casas de apuestas ya existían, pero era algo muy minoritario. Ahora, desde que parece que cualquiera desde su casa, desde su móvil puede apostar y bueno, pues haciendo una referencia con respecto al acceso, que supuestamente es ilegal para menores de 18 años, bueno, pues esto es como un menor buscando una peli porno, ¿no? En internet. Al final lo encuentra y lo ve. Pues esto igual, el caso es que esto es muy dañino y al final es un impuesto concretamente además para pobres, porque se ceba mucho con la población de los barrios y municipios con una población más empobrecida. Y Leganés tiene una gran población en riesgo de pobreza. Además llama la atención el auge que ha estado teniendo estos últimos meses, porque de un año para acá a lo mejor no lo he contado, no lo he contabilizado, no he buscado los datos,
pero a lo mejor sí, de los 10 casas de apuestas, pongamos que existen, 5 han surgido en este último año. Sí, sí, se ve cómo se están disparando. Bueno, es que datos, antes te comentaba, tengo miles de datos porque además hay un montón de estudios y, veía aquí, por ejemplo, desde el 2014 los locales de juego y apuestas han crecido un 250% en la Comunidad de Madrid. Y, vale, y los problemas, los problemas de adicción han aumentado un 320% entre el 2013 y el 2018. O sea, estamos hablando de que se está disparando de forma muy loca. Sí, además coincide con los años de la crisis que realmente la gente, muchísima gente y muchísimas personas que están con esos rasgos que comentabas al principio de comienzo de ludopatía, que ven en las apuestas una salida a lo mejor un mes malo, que no llego a fin de mes, digo, lo poco que tengo lo voy a apostar, a lo mejor lo triplico. Claro, es que además se está fomentando ese mensaje de que cualquiera puede hacerlo, de que es muy fácil, Sí, que bueno, empiezas con 1 euro, 2 euros y... claro, al final, ¿por qué se enfocan estas empresas en personas jóvenes? Bueno, aparte porque por la forma que tienen de manejar Internet y el móvil, que es mucho más ágil normalmente, es porque genera adicción. Si tú generas adicción en gente tan joven, vas a tener adictos el resto de su vida, adictos a tu negocio. Es muy grave esto. Es muy grave que no haya ya ningún tipo de control, es muy grave que en la Comunidad de Madrid 1 de cada 4 centros educativos de bachillerato esté junto a una casa de apuestas. Es muy grave. Y es muy grave que principalmente se estén cebando con los eventos deportivos y con los equipos de fútbol. Y lo voy a decir así. El fútbol profesional ahora mismo, su mayor sustento publicitario son las casas de apuestas. Ujú. Esto tiene un motivo y es buscar a toda esta población y convertirles en adictos. No, hombre, lógicamente no a todos. No todo el mundo cae en la adicción, no todo el mundo cae en la ludopatía, pero hay un porcentaje que cada vez es mayor y hay que estar muy atento a este problema y poner una solución ya, no el día de mañana cuando nos encontremos con problemas mucho más graves. Recordemos cuando empezó, lo voy a comparar directamente, aunque suene un poco duro, pero lo voy a comparar con los años de, De la de, droga. sí, de la droga. Estaba buscando la palabra de la droga. Sí, recordemos los años de las jeringuillas por todos lados. ¿Cuándo se pusieron soluciones? Cuando ya la gente estaba muriéndose. ¿Cuándo vamos a poner soluciones aquí? Cuando esté el problema esté descontrolado y empieza a haber robos dentro de las propias familias, haya desestructuración familiar, gente con deudas inasumibles de por vida, ahí empezaremos a poner problemas o ahí seguiremos fomentándolo porque seguiremos beneficiando a ciertas empresas, que por cierto la mayoría son extranjeras y que son quienes se llevan todo el dinero que recaudan de nuestros barrios. No, hay que solucionarlos ya y hay que empezar a controlar esto ya. Yo realizo aquí una batería de propuestas para el próximo pleno, principalmente orientadas hacia la publicidad, hacia restringir la publicidad que se le da a estas empresas, Ujú. pero también quiero analizar la posibilidad de crear aquí una ordenanza que regule estas casas de apuestas e incluso revisar el Plan General de Ordenación Urbana para ver si no se puede limitar en cuanto a distancia sobre todo con centros educativos y con lugares de ocio para jóvenes, porque es donde buscan estar estas empresas, porque es donde captan a sus futuros adictos. Así de duro y así de simple. Entonces esto hay que regularlo, no podemos permitir que esto se quede totalmente al libre albedrío y a, bueno, libre mercado, como si no fuera un problema de salud mental, pero de un problema de salud, para al final es un problema de adicción. Aparte de un Ujú. problema económico, vuelvo a decir antes hablaba de familias desestructuradas, es que yo no digo que es lo que tengamos ahora, que también lo hay. Digo que es lo que está fomentando, porque los problemas de adicción en general, pero concretamente estos que están tan relacionados con el dinero, eh, expanden el problema a toda la familia y al entorno de una persona que suele verse obligada a mentir para conseguir más dinero
para conseguir calmar su ansiedad y su adicción. Ujú, Entonces es algo que afecta a todo su entorno. ujú. Bueno, pasamos a las preguntas, pues se nos está cayendo un poquito Sí. el tiempo. Vamos con la primera pregunta. Que cuándo se van a preocupar por el pueblo fuera de época de elecciones. Una pregunta directa. ¿Que cuándo los políticos de Leganés se van a preocupar por el pueblo fuera de época de elecciones? Bueno, yo hablando por mí y por mis compañeras, mira, yo ahora mismo soy político profesional, pero llevo bastantes años metido en política y hasta unos meses antes, un par de meses antes de presentarme a las elecciones, jamás me había planteado en mi vida presentarme en unas elecciones. De hecho, antes de Podemos ni siquiera había militado en ningún partido político. Ujú, Aún así llevo años y años militando. Llevo años y años militando en la calle, en el 15M en su momento y un montón de movimientos sociales en los que sigo manteniéndome y en los que me mantendré cuando cuando deje de ser concejal, y seguiré preocupándome, que es lo que he hecho siempre. Mis compañeras me constan que igual, o sea, mi compañera, por ejemplo, Mercedes, es conocida precisamente por su defensa de la sanidad pública y por ser compañera del doctor Luis Monte en toda la lucha que hubo. Mi compañera Rocío Cruz igual lleva siendo sindicalista un montón de años y lleva trabajando en un montón de colectivos sociales y en los movimientos en la calle. Quiero decir, para nosotras las elecciones es lo de menos. Hace 3 años y medio decidimos presentarnos por primera vez a las elecciones porque creímos que era necesario, creímos que había una ventana de oportunidad y que la ciudadanía lo reclamaba. Pero nosotras, precisamente, lo que nos diferencia del resto es que no hemos venido para vivir de esto. No es nuestra intención, nunca lo hemos querido y de hecho, eh, si te digo la verdad, nos desagrada mucho la política institucional, nos desagrada muchísimo. Aún así somos de las personas que más hemos intentado trabajar en ese sentido, por eso somos las que presentamos las alegaciones a ordenanzas, a presupuestos, que estas cosas son ujú. un rollo, lo voy a decir así, un rollo, meterse en estos fregados cuando no lo hacen ni el resto de concejales que llevan ahí toda la vida y que pretenden seguir estando ahí por los años de los años. Nosotras somos quienes nos trabajamos esos temas y nos iremos y vendrá gente nueva y ya está. Entonces, llevamos 3 años que yo creo que hemos intentado poner a la ciudadanía por delante en las decisiones. Y antes me preguntaba si la ciudadanía estaba preparada precisamente para el tema de los bomberos. Bueno, son nuestras ideas. Son nuestras ideas de empezar a repartir el poder. ¿El poder? ¿Qué poder? El poder de decisión. El poder de decisión entre la población. Esa es nuestra idea de partida y siguen siendo nuestra idea actualmente. Ujú. Bueno, aquí vamos a ir picadito, más que nada por el tiempo. Intento sobrevivir. La segunda pregunta va dirigida de una lectora que nos pregunta a través de Facebook sobre la entrada adecuada para la gente con movilidad reducida en edificios, que la mayoría de los edificios públicos y la mayoría de los edificios de Leganés no está preparado para gente en silla de ruedas o gente con movilidad reducida. ¿Qué se puede hacer para esto? Mira, pues voy a hablar con una anécdota, voy a comentar una anécdota muy reciente que me ha tocado vivir, porque además me han puesto verde en Twitter por este tema concretamente. El acto que he organizado para el próximo miércoles 17 a las 6 de la tarde en la sede de Podemos Leganés respecto a la educación inclusiva, Ujú, pues claro, nosotros, como es un tema que nos preocupa, el de la movilidad y el de la inclusión y el de los accesos, bueno, pues resulta que el local de la sede de Podemos Leganés no está totalmente adaptado. ujú, ¿Por qué? Porque pertenece a un edificio que es antiguo y que pues hay que reformar ciertas cosas. Bueno, pues hemos adaptado el acceso, hemos asegurado que cualquier persona con movilidad reducida puede acceder, pero todavía no hemos hecho la obra del baño. Por ejemplo, bueno, pues había gente que me seguía criticando porque aún así lo estoy haciendo en un local no adaptado. Bueno, es que yo creo que no hay que construir nuevos edificios, hay que reformar los actuales. En ese sentido, hemos propuesto varias veces, precisamente modificaciones presupuestarias, que se dedique una mayor partida a este tema, a la rehabilitación de edificios antiguos, tanto por el tema de los ascensores, que es algo que cada vez nos va a afectar más, sobre todo para la población que va envejeciendo cada vez más en Leganés, como pues el tema de accesibilidad, que incluye tema de rampas, bueno, y no me acuerdo cómo se llaman las sillas estas
eléctricas que Sí, suben. como las sillas elevables por los ascensores, Eso sí, es. tiene un nombre, pero no Entonces, recuerdo. entonces Sí. todo este tipo de medidas ya lo hemos solicitado que se aumenten las medidas para la rehabilitación de edificios. Creo que esa es nuestro objetivo y donde tenemos que poner el énfasis. Además, es una forma de recuperar edificios ya construidos con un mínimo coste y aumentar la inversión bueno, en un sector como el de la construcción que parece que tienes que construir nuevos barrios si quieres mantenerlo medio vivo. Ujú. Y vamos con la tercera pregunta. Pues bueno, yo lo que considero de los políticos es que lo que tienen que hacer es primero unirse en fuerzas por ayudar al pueblo de Leganés, no por conseguir votos y ser la primera curso político que quieran estar o que quieran encabezar, y eso, pues luchar por el pueblo de Leganés, mirando por el bien principalmente de los ciudadanos leganes que lo votan y por el interés. Gracias. De esta pregunta está hablando antes de velar por lo que quiere el pueblo, por las preocupaciones del pueblo. Me gustaría destacar la primera parte, unirse en fuerzas para el pueblo y no unirse en fuerzas para los votos. ¿Cree que se está haciendo o que se está intentando hacer por parte de los políticos de Leganés, incluidos ustedes? Sinceramente, creo que en general no. Em, Incluso voy a hablar en lo que me toca a mí, porque se nos ha acusado muchas veces de estar instaladas en el no permanente. Bueno, obviando un detalle y es que hemos venido precisamente bueno, a abrir las ventanas, decíamos en su día, y hacer que corra el aire por las instituciones. Ujú. Bueno, no lo hemos conseguido. Hemos conseguido señalar gran parte de los déficits democráticos y de transparencia de este gobierno, pero no hemos conseguido que este ayuntamiento sea más transparente que antes. No hemos conseguido que las decisiones se tomen de mejor forma. Y en ese sentido, yo considero que la culpa no ha sido nuestra por votar no a ciertas cosas, em, sino la culpa ha sido de ciertos partidos que han protegido este estilo de hacer política. Ujú. Cuando nosotras planteamos que los presupuestos hay que presentarlos de una forma correcta, con toda la documentación y siguiendo los trámites establecidos, eso no son políticas como decía antes, eso no es que yo quiero que haya más servicios sociales y el otro quiere que haya más inversiones públicas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de hacer las cosas de forma correcta conforme a la ley. Ha habido más de la mitad de los partidos del Ayuntamiento del Pleno de Leganés que en ese sentido no han estado con nosotras. Hemos buscado ese acuerdo con todas, de hecho, con cosas muy básicas. Hemos llegado a acuerdos con el PSOE, los hemos buscado, los hemos perseguido, por ejemplo, para modificaciones de plantilla. Yo recuerdo que se nos echaba mucho en cara, oye, es que no queréis votar esta modificación de plantilla. Recuerdo hace un par de años. Em, ¿Qué es para contratar profesores? Bueno, pues decís que es para contratar profesores, dejarlo por escrito. Tardaron, no sé si fueron 4 o 5 meses en dejar por escrito que era para contratar profesores, cuando te presentan una modificación presupuestaria o de personal de un día para otro, sin avisar. Ujú. Pero para eso tardaron 4 o 5 meses. Y cuando lo hicieron mal. Entonces, joder, no sé, es que, eh, es que, no sé, es que no llegamos a unos mínimos de decencia democrática en este ayuntamiento. Es que no llegamos a unos mínimos. En ese sentido, ¿a qué queremos llegar a un acuerdo? Llegamos a un acuerdo con el PSOE, por ejemplo, y Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid respecto a su propuesta. A mí, por ejemplo, una propuesta que votamos en contra. No estuvimos de acuerdo en la modificación que proponía abrir una partida para la construcción del centro de mayores del Carrascal. La gente se nos echó encima, algunos. Ah, es que estáis en contra de esto. No, perdona, es que para eso, y en la misma modificación presupuestaria, se decía que había que eliminar la partida para el Centro Cultural de la ANES Norte, que por cierto todos los partidos habían votado a favor, porque lo presenté yo. Ujú. ¿Qué pasa? Esa incoherencia, yo no estoy dispuesto a esa incoherencia de decir, no, me cargo la posibilidad de tener un centro cultural legal en el norte a cambio de esto. Y eso sí, hacemos todos un voto de silencio de que aquí no ha pasado nada
y la promesa Leganés Norte para tener su centro cultural sigue ahí. Pero vamos a hacernos todos la foto con el centro de mayores del Carrascal. Pues no, pues nosotras cogimos en su momento y dijimos, oye, ¿no se puede sacar el dinero de otro lado? Nos dijeron que no, que tenía que ser de ahí. Y todas votaron a favor y nosotras votamos en contra. Bueno, pues yo a eso le llamo coherencia. No creo que sea cuestión de que no intentemos negociar con el resto de partidos. Pues una lástima es que nos hemos quedado sin tiempo para seguir ahondando. La verdad es que es un tema que sí que se puede seguir andando y que merece también la pena conocer un poquito los motivos por los que perdón, los motivos por los que normalmente no se llegan a acuerdos y que están estancando las negociaciones en muchos sentidos. Pero no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar con nosotros una vez más, una entrevista más. Muchas gracias, Aroa. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos una semana más. Gracias a Rubén Lorente por estar a los mandos del sonido. Les recordamos que la semana que viene volveremos con un nuevo programa y en los próximos días anunciaremos quién será nuestro próximo invitado. Estén muy atentos a nuestro perfil de Twitter de @palabraprimera y ya saben, si quieren opinar o quieren comentarnos algo, tenemos nuestro Twitter de @palabraprimera y nuestro número de WhatsApp, que es 644-710753. Porque recuerden que ustedes también pueden opinar aquí en Onda Leganés. Onda Leganés.